Nuestro estudio de la introducción a la teología continúa y hoy pasamos a otro tema después de haber dedicado un buen espacio a las fuentes de la teología. Hoy vamos a ir a algo un poco más específico y algo más técnico, aunque breve. Se trata de las divisiones de la teología. Claro, la teología se dice en singular, la teología, pero en realidad son varios acercamientos, varias formas de hacer. Ya vimos en el método teológico varias metodologías de hacer teología. Y aquí vamos a hablar de tres, particularmente tres, hay más. Vamos a hablar de teología bíblica, teología histórica y teología sistemática, que son las tres más usadas, las tres más importantes, pero hay otras también. Por ejemplo, está la teología apologética, que es una teología importante que es más especializada y se estudia por su lado. Y hay teología contemporánea que cabe en alguna de las otras categorías. Puede ser teología contemporánea sistemática o teología contemporánea bíblica, o un desarrollo presente de la teología histórica también. Por eso estas tres son las que más nos interesan. Entonces empecemos con la teología bíblica. Hay algunas definiciones que nos pueden ayudar a entenderlo. Es la teología que se basa totalmente en el texto bíblico, en contraste con otras como la sistemática o la histórica, que incluyen el estudio de los dogmas de la iglesia, los credos de la iglesia, los decretos de los concilios, en fin, otras cosas. La teología bíblica se llama bíblica porque se queda en el texto bíblico. Pero también se puede ver que es un método que surgió en el siglo XIX, una forma de acercamiento a la Biblia. Es una disciplina descriptiva, también analítica, pero principalmente descriptiva, que busca exponer la enseñanza distintiva de las varias secciones de la Biblia en sus propios términos teológicos y culturales, es decir, los de la Biblia misma, los del texto bíblico. Así se habla, por ejemplo, de la teología del Pentateuco, la teología de los libros sapienciales, la teología de los profetas, o en el Nuevo Testamento, ¿no? La teología de los evangelios, o de algunos autores, la teología de Pablo, la teología de Lucas, la teología de Pedro, que aparecen en sus escritos. Esa sería una forma de acercamiento de las disciplinas. ¿Cuáles son los elementos de la teología bíblica? Sistematizar está presente en todo el estudio teológico, pero teología sistemática es una cosa aparte. Pero sistematizar es poner en orden las cosas, es darle una secuencia. Entonces se hace una sistematización, pero con las categorías bíblicas, no con las categorías puestas por la iglesia a lo largo de la historia, que lo veremos en la teología sistemática, por ejemplo. Se toma en cuenta el contexto histórico del texto bíblico como parte del proceso de interpretación, que eso es uno de los métodos que se usan. También se toma en cuenta el progreso de la revelación. Hay temas que no aparecen en el comienzo o al principio y que sí aparecen después, porque va desarrollándose la revelación. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer la teología. Un tema del que se ha hablado mucho, por ejemplo, es el tema de la resurrección. ¿La resurrección es una doctrina que aparece en el Antiguo Testamento o no? En realidad no, o aparece muy poco, muy escaso y también de una manera como muy limitada. Esa doctrina se desarrolla en el Nuevo Testamento. Bueno, eso hay que tomarlo en cuenta como parte del proceso de la teología bíblica. Y luego viene el método que es la exégesis como fuente principal, la exégesis, el análisis del texto. La exégesis no es solo un análisis gramatical del texto, porque incluye análisis literario y
otros análisis, pero tradicionalmente se ha entendido la exégesis como análisis gramatical. Pero es un elemento de la teología bíblica. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo se relaciona con otras ramas, con las otras divisiones? Por supuesto, la exégesis se supone que debe estar presente en todas, o en la mayoría de los otros acercamientos. Eso conduce a la hermenéutica, que es la interpretación. Por supuesto que la interpretación es determinante a la hora de hacer la teología, cualquier teología, pero la teología bíblica en particular. Y vienen los estudios históricos de las culturas y las sociedades de los tiempos bíblicos. Luego, por supuesto, se tiene que aplicar a los tiempos contemporáneos, pero ¿se relaciona con la teología sistemática? Sí, veremos que se supone que la teología sistemática también tiene un sustento bíblico. Todas deberían tener un sustento bíblico. ¿Cómo se hace teología bíblica? Bueno, hay que conocer las diferentes épocas, los diferentes libros, los diferentes autores, para ver su pensamiento. Hay que estudiar el trasfondo histórico y cultural de la época y su impacto en la literatura bíblica, en la época del texto que estamos estudiando. Estudiar los escritos de los autores como unidades literarias. Ese es un tema de mucho debate, porque algunos piensan que los libros también son formados de manera fragmentada, pero aparecen en el canon de manera como una unidad literaria, y así debemos entenderlos. Se trata de encontrar un tema que sirva de unificación de un libro en particular, o de una sección, o de un autor. Un centro teológico, o un tema teológico central que se busca. Algunos lo hacen de toda la Biblia, otros lo hacen de una sección, otros de un autor. Eso depende del avance. Bueno, vamos a dejar aquí el estudio de la teología bíblica, y vamos a pasar luego en otro video a la teología histórica y la teología sistemática. Por ahora lo dejamos ahí.